Lorenzo Ramírez, muy buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hay varios temas encima de la mesa, pero yo no me resisto a que el martes contamos una exclusiva que estabas poniendo en mercados y que yo, desde yo, José Birner, te digo la que has liado. Entre empresas del IBEX, la COE, Gerardo para adelante, Gerardo para atrás, y no Gerardo de Vagonauto. Que me presento, que no me presento, que me dicen, que no me dicen, que vaya, que no vaya. Ahí el movimiento de la COE de qué es esto, Lorenzo, que habrás escuchado en los últimos días por un lado y por otro, porque hasta a mí me ha llegado, porque a ti no me quieren imaginar la que te ha caído encima. Con esa noticia sobre cómo el IBEX estaba mirando a ver de tener una alternativa, que todo parece indicar que lo que significa es que el IBEX ha dado un paso atrás en querer esa alternativa una vez que tú destapaste el movimiento entre de bambalinas, oscuro, no sé si le quieres poner algún otro adjetivo, en el que les has puesto el foco en la cara y entonces han dicho mejor no paramos. No me resistí a preguntártelo. Yo creo que habría que regalarle un nuevo teléfono al presidente de COE, Antonio Garamendi, porque desde luego yo creo que ha tenido que gastar la batería varias veces durante estos días. Ha sido él mismo el que personalmente, después de nosotros dar esa noticia, ha ido llamando a algunos de los que aparecían en aquel artículo. Algunas de esas empresas, evidentemente, pues luego han presionado, ¿no?, para que sus nombres salieran. Como es evidente, también no han salido. Nosotros escribimos porque sabíamos que la noticia era esa. A partir de ahí se inician una serie de movimientos bajo la alfombra. Hay que decir que los empresarios del IBEX, en lugar de estar preocupados en todo lo que contamos aquí todos los días, que debería ser lo verdaderamente relevante, esa recesión en la que estamos, el maquillaje estadístico, todas las cosas, ¿no?, que comentamos aquí todos los días, pues les preocupa mucho más el chiringuito de la patronal. Yo sabes que me gusta hablar claro, y la patronal es un chiringuito, exactamente igual que lo es Comisiones Obreras y UGT. Lo que pasa es que es un centro de poder importante. Y entonces, a partir de ahí, fíjate cómo son las cosas. Al final le ha beneficiado al presidente de la patronal que saliera esa noticia cuando él estaba muy preocupado al principio, porque ha obligado, como bien dices, a todos los demás a retratarse. Aunque hay que ver lo que sucede al final, porque si hay alguna candidatura alternativa, el voto va a ser secreto. En todo caso, parece que se ha abortado esa operación. Ha habido un 23F a lo COE, ¿verdad? A mí que me lo den hecho, y luego al final ha salido el rey para decir que todo funciona perfectamente y que él ha conseguido soltar las riendas de esos díscolos. Veremos lo que ocurre, pero sí parece que se ha sufrido. Pero fíjate, eso nos dice mucho, ¿no?, de cómo está el periodismo, de cómo está la información y de cómo está también el mundo empresarial, que en el momento en el que toca determinadas cosas, pues se te tiran los perros al cuello, ¿no? Yo la verdad ya soy talludito, ya peino canas y me importa poco, pero me consta que en informaciones similares que han publicado otros compañeros, no que tengan que ver con COE, sino con grandes multinacionales, pues se ven muy presionados, y al que es jovencito, pues a lo mejor no le dejan dormir durante 2 o 3 días. A mí, en mi caso, la verdad, no me sucede, Binder. Banco Central Europeo, ayer Lagarde, esta mañana, da un golpe de estado económico claro al meterle el pie ahí en el cuello a los ciudadanos y a las empresas, y sin embargo a esos gobiernos gastones que son causa a través de ese aumento fiscal, a través de ese querer seguir gobernando gracias a políticas fiscales, están dándole un empujón a la inflación hacia arriba, y no lo digo yo, lo dice Kazimir hace unos minutos del Banco Central Europeo. Y sin embargo ayer el movimiento de defensa de esos gobiernos gastones vino por todos los lados en el Banco Central Europeo. Fue muy hawkish para el ciudadano de a pie, fue muy hawkish para la clase media europea, fue muy hawkish para ese movimiento empresarial que intenta crear riqueza, y sin embargo para los que se lo están cargando fue muy dovish, fue muy oiga, estos, en lugar de darle un guantazo, como el besito a una hermana, bien suavito ahí en la mejilla, para que noten el cariño, pero que no noten poco más. No, Lorenzo, halcón o paloma, que decía la famosa canción, ¿no? La verdad es que Kazimir sale hoy precisamente para enmendar, ¿no?, ese mensaje de ayer, y yo creo, bueno, tú ya sabes, ¿no?, que este tipo de declaraciones pues están completamente pactadas. Yo creo que se ha acabado ya el maquillaje de cara a Halloween, de cara a celebrar este fin de semana ya Halloween. Se acaba el maquillaje, está todo el mundo maquillando los datos estadísticos, es decir, no son solo los chinos. El dato de PIB de Alemania de hoy no se lo cree nadie, acabas de exponerlo ahora mismo. Las previsiones del Banco Central Europeo no se las cree nadie, sobre todo en materia de inflación. El hecho de que el Banco Central Europeo diga que va a ir partido a partido, lo único que introduce es incertidumbre. Un banco central no puede ir partido a partido, no puede tomar sus decisiones reunión a reunión. El hecho de que se hayan cargado la forward guidance, que es un poco pues esa hoja de ruta
directamente para no poder dar unas previsiones, porque si dan esas previsiones se les desmonta el chiringuito. Yo creo que la falta de credibilidad de los bancos centrales es evidente, ¿no? A pesar de eso, cumple el guión, sube tipos de interés, restringe liquidez bancaria. Yo creo que queda claro que va a frenar pronto. No se sabe si el severals es la palabra, ¿no?, de que va a haber más subida de tipos de interés, que no estaba incluida en el comunicado, que luego ella lo cita, ¿no?, en esa rueda de prensa. Nos deja muy claro cuántas subidas va a haber, pero los tipos se van a situar entre el 2,5% y el 3%. Parece que ese es el objetivo del Banco Central Europeo. Lo triste es que lo tengamos que decir nosotros o que lo tengan que decir bancos de inversión cuando sería el Banco Central el que tendría que establecer eso. Vuelve a hablar del tipo neutral a partir del cual no se afecta a la economía. El tipo neutral no existe. Yo de verdad estoy ya harto de explicarlo. El tipo neutral es un artificio que se ha creado para justificar una política monetaria, porque para saber cuál es el tipo neutral no tendría que haber Banco Central. Porque es un tipo natural, es el tipo de mercado, y lo que no hay es mercado. Ya que hay una planificación comunista del dinero, que es lo que es un banco central, el tipo de interés. Yo entiendo que esto para algunos es muy duro, pero básicamente es lo que nos queda fundamentalmente de la planificación comunista, que es la fijación del tipo de interés, ¿no? Luego, el tema de la inflación a medio plazo, claro, ¿cuál es el truco aquí para frenar? Porque ¿cómo va a frenar si dice que la inflación la quieren en el 2%? Pues situando esa inflación a medio plazo en 2025 en el 2%, que eso es lo que va a hacer en diciembre. En diciembre el Banco Central nos sacará su outlook, nos sacará sus previsiones y dirá, en 2025 la inflación puede estar en torno al 2%. Si te fijas en la encuesta que acabo de citar ahora, ya se van acercando a esa cifra. Decías en 2027 que va a ser del 2,2, pues lo acercarán un poquito en el tiempo para justificar esa parada, pero esa parada o ese frenazo se va a producir con una inflación todavía bastante alta, aunque como hemos visto hoy en el dato de IPC de España, ya el efecto base, el efecto de comparar, ¿verdad?, con los meses anteriores, ya pues nos va dejando unas tasas de inflación menores. Yo eché en falta en el comunicado el tema del famoso mecanismo antifragmentación, el que han bautizado como TPI, que se suponía que era, bueno, lo que nos iba a salvar a todos. ¿Te acuerdas que en el verano era de lo que se hablaba, que se iba a realizar rescates, ¿no?, con programas de compra futura? Desaparece. Luego le preguntan en la rueda de prensa a Christine Lagarde y dice que ni siquiera lo han hablado en la reunión. Es decir, lo que era lo más importante del mundo monetario, por lo menos en la eurozona en el verano, ya directamente no se habla. Siguen rescatando a los países por la puerta de atrás, es decir, les dicen que no aprueben políticas fiscales expansivas, pero al mismo tiempo siguen financiándoles la deuda, recomprando esos bonos. Hay que decir que esto también tiene mucho que ver con esa emisión de Alemania, esa decisión, ¿no?, de gastar 200.000 millones de euros para superar o para paliar los efectos de la crisis energética. Eso lo cambia un poco todo, porque las reglas fiscales cuando vuelvan van a ser distintas a las actuales, y hay que recordar que ese mecanismo TPI pues requiere condiciones, también lo explicó ayer Lagarde en la rueda de prensa, condiciones de un cierto límite de deuda y un cierto límite de déficit público. No quiero mirar a nadie, señora Calviño, nosotros no vamos a cumplir ninguna regla fiscal, da igual en el nivel en el que la pongan, nosotros no lo vamos a cumplir, ¿no? Y luego la gran mentira de ayer es decir que van a empezar a cometer la reducción del balance a partir de diciembre. El Banco Central Europeo no va a reducir el balance. Esto no se lo cree nadie. Si el Banco Central Europeo reduce el balance, la eurozona se va al garete. Otra cosa es que pues en algún momento dado algunos bonos no vayan reinvirtiendo, ¿no?, cuando vayan venciendo determinados países, pero la reducción del balance no se va a producir. Y fíjate, tú y yo que llevamos ya mucho tiempo en esto, normalmente un banco central callaba muchas cosas, pero lo que decía solía ser verdad. Y ahora pues mienten más que hablan. Por eso a la vez pueden ser halcones, palomas, un tigre, un gato o una calabaza, José Antonio. Bueno, ni tan siquiera Lorenzo dijo eso. Lo que dijo es que no aumentarían, pero que sí mantendrían la recompra de todos los bonos. Oiga, es que me ha vencido este de 2 años, ¿no?, o de 2 meses. Pues tome el dinero, Banco Central Europeo. ¿Y qué tienes por ahí en el mercadillo de tus emisiones que no te compra nadie? ¿Tengo otra igual que esta? Pues toma. Pero no dijo de reducir, dijo de mantener la reinversión, pero no hacer más compra, como si fuera necesario hacer más compra. Sí. Lo que pasa es que lo que sí dijo es que en diciembre se va a empezar a hablar de ese QT, o sea, ese Quantitative Tightening, esa reducción de balance que se le empezarían a plantear en diciembre, pero efectivamente, como dices, en el mismo comunicado, en los 2 últimos párrafos, establece que van a seguir comprando en los 2 planes que tienen, el APP y el PEPP, el Plan de Emergencia Pandémica, ¿no?, que todavía sigue coleando, ¿verdad? 2024, y el otro dice que ad eternum.
que ese de la reinversión, que ya no le pone fecha final. El otro, sí dice en primer trimestre del 24 se podrá afrontar una reducción. Habrá que cambiarle el nombre, porque ya pandemia no es. Habrá que ponerle otro nombre, no sé, guerra de Ucrania, el plan de emergencia pandémica con la guerra de Ucrania o anti-Putin. Habrá que inventarse algo. Calentólogo, verde, resiliente, algo habrá que inventarse. José. Un último punto, Lorenzo. Dato de PIB en Estados Unidos, ¿cómo puede ser ese dato de balanza comercial? Pues mira, cuando le crece más que el PIB, la aportación al PIB de Estados Unidos es del 2,8 con un crecimiento inferior del Producto Interior Bruto. Es decir, decimos mucho de China, pero ¿qué han hecho aquí? ¿Pero cómo se les ha ocurrido hacer eso? La conclusión evidente es que Estados Unidos se está forrando con la guerra de Ucrania. O sea, esa es la conclusión evidente. Uno mira los datos, yo me fui corriendo a mirar demanda interna, porque todos sabemos que en la forma de cálculo del Producto Interior Bruto, además, en la esencia de ese indicador, la demanda interna pesa mucho. De hecho, cuando empieza a haber problemas en el consumo de los hogares, cuando empiezan las empresas a desinvertir o a invertir menos, se nota muchísimo. Yo vi esa atonía de la demanda interna, porque yo lo hago al revés. Yo en lugar de mirar el dato final, voy poco a poco y luego vi ese 2,6, digo, ¿y esto de dónde sale? Y sale de ese comercio exterior, porque fíjate la paradoja, ¿no? Las exportaciones de energía se disparan fundamentalmente gas, petróleo y productos derivados. ¿Por qué? Porque la crisis energética le ha venido de miedo a la macroeconomía de Estados Unidos, aunque los ciudadanos no, porque están pagando el combustible a precio de oro, ¿no? Pero fíjate en las importaciones. Las importaciones se reducen. Es decir, con un dólar fuerte, Estados Unidos tendría que estar importando como si no hubiera un mañana. Si tú tienes un dólar fuerte, te tiene que perjudicar las exportaciones y beneficiar en el ámbito de las importaciones. Y es al revés. Es al revés porque la exportación en materia de energía es tan bestial que logras crecer. Ahora mismo Estados Unidos está creciendo utilizando la misma palanca que Rusia. Fíjate qué paradoja. La misma palanca de actividad económica que Rusia, ¿eh? La demanda interna ya no tira del Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Se ha disparado el gasto en tarjetas de crédito. Las personas no llegan a fin de mes porque están usando, además, tarjetas de crédito. Es un dato muy bueno que oculta muchos problemas y que le mete más presión a la Reserva Federal para seguir subiendo tipos. Entonces, como Rusia, Estados Unidos se beneficia de esa crisis energética, sus ciudadanos pagan la gasolina mucho más cara, esto obliga a la Casa Blanca a liberar reservas estratégicas, que ahora comentabas, ¿no?, que Putin le estaba metiendo el dedo en el ojo a Joe Biden por esa liberación de reservas, que está dejando los almacenes vacíos, pero los saudíes directamente se están riendo de la Casa Blanca. Esta semana los saudíes, el ministro de Energía decía, oigan, a ver, se van a quedar ustedes sin petróleo y me van a tener que venir a mí a comprármelo al precio que voy a poner yo, ¿no? Y eso es fundamental, esa alianza ahí entre Arabia Saudí y Rusia, porque Estados Unidos tiene que comprar petróleo y cuanto más tarde en comprarlo, menos capacidad de negociación va a tener, ¿no? Entonces, esto introduce mucha presión a la Fed porque ¿cómo va a frenar la Reserva Federal que le están diciendo, ¿no?, los BlackRock y compañía? Oye, frena ya, que hay un decalaje, que tienes ya que frenar, que te vas a cargar la economía con un 2,6 de crecimiento, ¿cómo va a frenar? Aún así, te cuento, no sé si esto ya lo habéis dicho hoy, sino una de las exclusivas que aquí contamos, BlackRock está informando a sus clientes particulares que la Reserva Federal, en la reunión de diciembre, es decir, no en la de ahora, sino en la de diciembre, ya va a plantear ese pivote, que le llaman ellos, ¿no? Es decir, ya va a empezar a plantearse que tiene que ir reduciendo el ritmo de subidas de tipos de interés. Yo no sé si esto es un deseo o una realidad. Canadá, ¿no? Es lo que hizo Canadá hace 2 días y es un poco el movimiento del BCE en la jornada de ayer. Exactamente, estamos ya en ese escenario. Esto va a provocar un rally, entre comillas, bursátil, porque evidentemente es droga más barata, ¿no?, para el sector financiero, ¿no? Ahora, luego habrá que hacer ulteriores subidas de tipo de interés, habrá que acelerar otra vez si la inflación se dispara. Esa es la gran cuestión que no sabe nadie. Así que, como siempre digo, los experimentos con gaseosa, mucho cuidado, que como digo, el maquillaje en Halloween se ha agotado ya. Y yo ya pongo en duda, si pongo en duda ya las estadísticas oficiales, las previsiones no te digo nada, José Antonio. Pues Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre un placer esa pequeña charla para que podamos ver con tus ojos cómo se va viendo la actualidad económica. Recuerdos a la COE para este fin de semana y el puente, que lo disfruten. No creo que me hagan director de comunicación, No lo parece, ¿eh? Yo no lo veo claro eso, ¿eh? No lo parece. Lorenzo, buen día, buen fin de semana, buen puente, buen negocio. Gracias. Un abrazo, José Antonio. 10:26 de la mañana, un último apunte con la clave sostenida del día de